Nos acercamos a quienes protagonizan el día a día más cerca de... Gracias por estar más cerca. Desde hace varios años hay una congregación religiosa que tiene presencia en República Dominicana. De igual manera lo tiene en más de 100 países. Y para celebrar, si se quiere, su presencia en el país y sobre todo las actividades en aras de tener una mejor sociedad que realizan de manera rutinaria, tenemos aquí a Cristi Pimentel y una de esas actividades tiene que ver con un espectáculo, ¿verdad? Con una exposición cultural sobre Corea del Sur, entre otras tantas. Así que, doña Cristi Pimentel, cuéntenos de qué se trata la Iglesia de Dios, Sociedad Misionera y sobre todo, ¿qué es lo que quieren celebrar en República Dominicana? Muchas gracias, Anibelka, Carlos, Marisol, un placer estar con ustedes en esta noche. Bueno, pues tengo el placer de comunicar a toda su audiencia que el próximo domingo 4 de junio estaremos conmemorando más de 10 años de servicio voluntario en la República Dominicana. Soy miembro de la Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial, que tiene la convicción y el compromiso de realizar buenas obras y compartir el amor de Dios con la comunidad. Entonces, estas labores de servicio voluntario se orientan principalmente en actividades de conservación medioambiental, en el sector salud, como son las donaciones de sangre, y también hacemos campañas de concientización y campañas de sonrisas, como a través de las asociaciones ACES, que es el Grupo de Jóvenes Universitarios, y a través de la asociación ACES UAO, que es el Grupo de Jóvenes Trabajadores, realizamos toda una agenda de servicios voluntarios independientes. Entonces, si bien la Iglesia motivó la formación de esos dos grupos, actualmente funcionan independiente. Por ejemplo, la red de voluntarios en las universidades funcionan con miembros y no miembros de la congregación. Funciona de manera independiente, lo mismo con los jóvenes trabajadores. De modo que este domingo tenemos la conmemoración de los servicios voluntarios, ya no limpiando una cañada o la cuenca de un río, sino con una exhibición cultural que pretende exponer la clave que hizo que Corea del Sur, siendo el segundo país más pobre del mundo, declarado en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, se haya convertido en una de las 10 economías más poderosas en menos de 50 años. Esta jornada que ustedes están anunciando se ha llevado a cabo en el país en otro momento y me gustaría saber cuál es la presencia de su congregación en República Dominicana y fuera de nuestro territorio. Bien. Normalmente nuestros servicios voluntarios, como te mencioné, tienen que ver con limpiezas, remozamiento de parques, de espacios públicos, involucramiento de la comunidad y ciudadanos. Es la primera vez que nos englobamos en un evento cultural y entendemos que es uno de los más importantes, porque cuando vemos una de las claves del crecimiento exponencial de Corea del Sur fue la participación ciudadana y voluntaria en la ejecución de esas políticas públicas y de esos planes. Y es lo que queremos fomentar y motivar en los ciudadanos, el empoderamiento para tomar acción para la resolución de problemas sociales. Carlos le preguntaba dónde existen y cómo la Iglesia mundial o la Iglesia de Dios, Sociedad Mundial, tiene presencia. Bien, actualmente estamos ubicados en 5 provincias en la República Dominicana. Jarabacoa, Moca, Santiago, Santo Domingo y otras sucursales acá en Santo Domingo como Santo Domingo Este. En el transcurso de estos 10 años de trayectoria han participado cerca de 1.500 voluntarios en las actividades, sumando un total de 22.000 horas de servicio voluntario invertidas en la comunidad. Cabe destacar que esas horas solo se cuentan las horas que duró el evento. No se cuentan las horas de preparación, planificación y de preparación. ¿Y dónde existen, además de Dominicana? Estamos ubicados en 175 países. Fue fundada en el 1964 en Corea del Sur y desde entonces se ha extendido a casi toda la sociedad global. ¿Qué entidades son vinculantes a ustedes aquí en República Dominicana en ese trabajo de voluntariado? Bueno, en República Dominicana, dependiendo del servicio voluntario, nosotros ofrecemos nuestra ayuda a la entidad correspondiente. Por ejemplo,
Para realizar la limpieza de una cañada necesitamos el apoyo del ayuntamiento porque tienen la maquinaria para llevarse las fundas. De hecho, en Guajimía recolectamos un total de 1.200 fundas de basura alrededor. Entonces, somos voluntarios civiles. No tenemos de repente la maquinaria o el camión, pero entonces hacemos coordinaciones. Tienen la con mano esas de obra y entidades la voluntad. y los recursos, porque nosotros la mayoría de los servicios voluntarios lo hacemos con nuestros propios recursos. Y la persona que participa en las dos asociaciones de voluntarios que has indicado, ¿necesariamente tienen un vínculo con la Iglesia de Dios o no? No necesariamente. De hecho, te mencioné que fue motivado por la Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial la creación de estos dos grupos. Y a partir de entonces funcionan de manera separada. De hecho, la red de voluntarios tiene su propia agenda de servicios y también los trabajadores. Usted, antes de iniciar el programa, queríamos hacer una diferencia entre cuál es la denominación de su iglesia, si son cristianos, si son evangélicos, cómo podemos, para uno como dominicano, quisiera saber ese tipo de datos porque uno está muy identificado con esas dos denominaciones. Bueno, nosotros somos una iglesia cristiana, es decir, sigue las enseñanzas y el ejemplo de Cristo. ¿En el Nuevo o en el Viejo Testamento? Bueno, realmente ambos, porque el mismo Cristo citaba mucho el Antiguo Testamento, pero lo más importante es seguir el ejemplo de Cristo con buenas obras. Yo tengo una inquietud y tiene todo el derecho a pedir su abogado, la pregunta que le voy a hacer. No se preocupe. No la asuste. No. No, para nada. Pero en realidad hemos visto una tendencia global que en República Dominicana no escapa, de una proliferación de religiones, de personas que dicen ser religiosos, que se dedican a actividades religiosas, pero apuestan a que en su entorno o en su congregación no exista sacrificio. Es decir, yo te acojo como tú eres y quien lleva, por ejemplo, la palabra es una pastora o un pastor despampanante y le permite una serie de cosas. ¿Cómo la gente se puede vincular a su iglesia y si ustedes tienen algún tipo de requisitos? Mira, en relación a la proliferación de la que mencionas, creo que la respuesta es fácil. Por sus frutos los reconoceréis. Entonces, solamente deben ver cuáles enseñanzas guardan, qué aporte significativo traen a la sociedad, qué están haciendo fuera de esas cuatro paredes, porque el mismo Jesús lo hizo de esa forma, ¿verdad? No miró quién era israelita o gentil, sino que sirvió desinteresadamente. Entonces, cuando tú ves eso y ves nuestra iglesia, en que se dedica simplemente a servir a la comunidad, no hay un requisito específico. Los guías, no por ejemplo. Los guías. Ahí no se diezma, Por ahí no se siguen lineamientos. La gente Ya. se viste como entiende o hay un lineamiento de Por eso te digo- comportamiento, de vestimento, de aporte, como bien dijo Marisol. Por eso te digo, como dice la Biblia, ¿verdad? Por sus frutos los reconoceréis. Actualmente las enseñanzas que sigue la iglesia es específicamente de la Biblia. Una persona no es juzgada por cómo se viste, por cómo se ve, no es aislada. Si su corazón es de servir y quiere seguir las enseñanzas de Dios, no las enseñanzas del hombre, porque ahí es que está la diferencia. Cuando el hombre implanta sus propias enseñanzas y los feligreses por temor a Dios siguen las enseñanzas de hombre, eso no existe en la iglesia de Dios. Por ejemplo, los guías de tu iglesia, su comportamiento en términos de, en cuanto a su forma de vestir, por ejemplo, está muy al último grito de la moda, se practican sus cirugías. Tienen un sello Tienen un sello disquero. Y se convierten inclusive, oiga esto, en asesores de parejas matrimoniales que terminan Psicólogos. rompiendo los vínculos porque lo que les recomiendan, por ejemplo, en el caso de los caballeros o las damas que tienen posibilidades económicas, las recomendaciones que le hacen es deja eso no te conviene y yo te voy a canalizar espiritualmente. O sea, explíqueme cómo se da con ustedes la situación. Si se da, si no se da eso. Bueno, como se da en otras iglesias, no te puedo explicar, porque entiendo que en las iglesias donde ocurre eso, solamente se necesitan 12 cc de sentido común para salir corriendo, así que no te puedo explicar de esa parte, pero sí te puedo explicar que en la Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial es una iglesia genuina. Okay. Específicamente lo que está escrito en la Biblia
es exactamente lo que hacemos. Y como te digo, por los frutos se reconoce todo. ¿Cuántas iglesias están ahora mismo en la calle con una trayectoria de 10 años o más sirviendo a la comunidad desinteresadamente? De hecho, me gustaría que se pudiera poner un video de la ayuda en caso de desastres que hemos ofrecido, las donaciones de sangre. Por ejemplo, ¿ustedes sabían cómo cerraron las cifras el año pasado? 50% de las personas que necesitaron sangre no las recibieron. Entonces, ¿cuántos grupos sociales, independientemente de que sea iglesia, están realmente preocupados por un déficit histórico de nuestro país? ¿Cómo se le denomina a los cabecillas de su iglesia? A los guías. Los Guías, guías. los líderes. A los líderes, bueno, diáconos, existen diáconos, es una palabra también que está en la Biblia, pero ustedes entienden que la razón por la que existen líderes es para la organización de la iglesia. Claro, Pero tiene que tener una cabeza. algo que me sorprendió mucho cuando yo la visité es que yo encontré el líder de la iglesia, bueno, no sabía que era el líder, barriendo el frente. Y a nivel, entonces... El primer día que yo llegué y cuando me lo ¿Eso fue cuando- donde? ¿Corea? No, eso fue aquí. el Ajá. líder de la iglesia en Dominicana. Exacto, cuando me presentaron el líder, yo dije en mi mente, y es el que estaba barriendo el frente. Entonces tenemos la doctrina de que mientras más mientras más posición, entonces tú tienes que servir más, sacrificarte más y Pero la humillarte guía Sí, más. espiritual, si Fernando no se tiene vaya. las imágenes, la puede poner mientras va la conversación, Fernando, si la tiene disponible. Quería un paréntesis ahí para que me aclaren, por favor. La guía espiritual de ustedes hacen oraciones, ustedes rezan el Padre Nuestro. ¿Cuál es la guía espiritual? Porque de eso no hemos hablado. Bueno, uno de los principales mandamientos es guardar el día de reposo, el día sábado, testificado desde la creación en la Biblia, Génesis, Éxodo, 10 mandamientos, en Éxodo 28. Los sábados a ustedes no se le paga si uno les debe. Sí, pues dicen Bueno, eso, que no se puede cobrar, no puede tocar dinero. Te cuento que no se puede trabajar ni tu hijo, ni tu hija, ni tu mascota, ni tu criado. Realmente, como le dije, el resumen de todo es las enseñanzas de la Biblia. Y seguir las enseñanzas de la Biblia lo único que nos hace es ser mejores personas, ser mejores seres humanos y buscar la forma de cómo aportar a la sociedad y al entorno. Actualmente, ustedes que están en el medio público, tenemos como 3 semanas de escándalos de juventud. Recientemente, que si el estudio de los VAPES, que si la depresión, que si la tasa de suicidio, De feminicidio, sí. y luego este caso que sucedió del hijo de un influencer. Vemos que no se trata ni de acceso a la educación, porque esa persona lo tiene. No se trata de escasez de recursos, de comida, analfabetismo o de deporte, porque los otros atracadores también eran deportistas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es de una crisis de valores. Entonces, en torno a esta ola que está ocurriendo, ¿qué está haciendo la Iglesia de Dios o ese grupo de jóvenes y trabajadores? Es totalmente la antítesis de lo que está sucediendo en la sociedad. Entonces, ¿qué nosotros queremos? Involucrar a más jóvenes y más adultos trabajadores, a pesar de que estamos muy ocupados, a servir a la sociedad voluntariamente. Por último, Cristi, un placer conversar contigo, Cristi Pimentel. Cristi es de la Iglesia de Dios, Sociedad Mundial, y a propósito de cómo celebran sus 10 años en República Dominicana, hay una exposición cultural de la República de Corea del Sur. Por último, ¿cuándo es? ¿Dónde es? ¿Es libre? ¿Y de qué se trata? Vamos a bailar ahí. ¿Qué vamos a bailar ahí? Bueno, en ese sentido tenemos muy buenas noticias. Esta exposición se va a extender desde el miércoles 31 de mayo al viernes 2 de junio, totalmente gratuita, en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, en el Salón Anacaona. A esta galería estarán asistiendo personas, empresarios, emprendedores, ONGs y el ciudadano en general, porque entendemos que la clave del progreso de República Dominicana está en la unidad, en trabajar juntos. Y queremos mostrarle el ejemplo de Corea como precedente de que al unirse todos los sectores, no buscando un interés individual, se logró. O cuando hablamos de un espectáculo tradicional coreano, nos referimos a qué, además de la exposición de su cultura, de sus logros. Bien. Hay bebida. bebidita. Eso es lo que a ti te interesa. No, la cultura en sentido general. Para poder Oh, por apreciar. supuesto. Bueno, aquí estamos viendo la invitación el domingo 4, que es el cierre
de la galería, de la actividad, también se estará realizando una ceremonia de premiación, en donde actores sociales, ministros, diputados y senadores reconocen la trayectoria de la Iglesia de Dios luego de verificar los datos, luego de validar que ciertamente ha sido de esa manera, y estaremos participando juntos. Y también tendremos una exposición, un espectáculo cultural demostrando acerca de los bailes tradicionales de Corea, acerca de la moda coreana, la gastronomía. Eso es un poquito antes, deben llegar antes de las 7 para que puedan disfrutar la Antes de comida las 7 de la coreana. noche. Ujú. Bueno, muchísimas De la gracias. cinematografía y de las series que se ven Y por mucho. supuesto, no se puede quedar el K-pop, así que hay que hacer algunos Esa pasitos, música ir ahí, para sí, allá a sí, hacer claro, pasitos. sí, Está bien. Marisol ya tiene sus intereses. Sí, Bueno, sí. mi hija, básicamente. Que sigue No, yo estoy metido Muy en esa onda importante. también, sí. Cristi Pimentel, vocera de la exposición cultural respecto a Corea del Sur, a propósito de los 10 años que cumple en República Dominicana la Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial. Gracias por estar más cerca. Muchas gracias a ustedes. Ya volvemos. A nivel carrosario más cerca.